Muchas gracias. Pueden sentarse también los amigos, ¿verdad? Que son compañeros de pie de su oficina y sus casas. Bueno, el maestro Porras, Cornelio Porras Cuellar, no necesita mucha presentación. Sin embargo, vamos a cumplir con el formalismo. Y le decía yo a mi colega aquí que él inició la carrera prácticamente cuando yo nací. Dice el profesor que su experiencia es desde el año 1976. Tiene rato, ya va a cumplir 50 años. 48, wow. Espero llegar a eso. Tiene, ¿verdad?, una maestría en contaduría pública con énfasis en finanzas. Está certificado en auditoría forense antifraude por el Instituto Internacional de Auditoría Antifraude y es socio director de la firma Porras Consultores y Auditores, firma miembro de MGI Worldwide. También quiero destacar, ¿verdad? Su hoja de vida es bien amplia y para no quitar mucho tiempo a la exposición, pues quisiera destacar dos cosas, que es el primer CPA que recibe el diploma de honor al mérito profesional por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, que lo distingue como el contador público del año 1991. Y es el primer CPA en recibir en el año 2019 el diploma y medalla Orden Manuel Otero Hernández, que lo distingue por su valiosa trayectoria profesional, nacional e internacional. Placa de reconocimiento por su valiosa gestión como presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC bienio 2017-2019. Qué excelente, Cornelio. Siempre te he dicho que te he admirado, te admiro toda la vida, ¿verdad? Y de nuevo, pues no me cansaré de decirlo. Eres un orgullo para nuestro colegio, ¿verdad? Te queremos mucho. Sin más preámbulo, ¿verdad? Se escucha un poco bajo, dice Martés, ¿cómo estamos ahora? Porque saludos desde arriba, dice Porfirio Noel Uriarte. Tengo rato de no ir arriba. Noel, ahí está, saludos doctores, doña Reina, lindo día, efectivamente doña Reina, el Señor nos regala un lindo día y esperamos, pues como decía Cornelio, ¿verdad?, disfrutar de este gran plato de conocimiento que nos trae hoy en día, maestro, adelante. Bueno, buenos días a todos los colegas que están conectados. Esperamos que poco a poco se vayan conectando. Antes de iniciar, quiero mencionar que esta conferencia la preparé haciendo ajustes para acá, pues, a los miembros del colegio. En octubre tuve la oportunidad de estar en la Cumbre de las Américas y dentro de esa cumbre hay diferentes áreas de temas. Y fui a una de las áreas de la parte de auditoría o NIF y escuché a mi colega de Ecuador. Él es un Chávez. Chávez, correcto. Y dio una conferencia con ese tipo. Obviamente esa conferencia es a cierto nivel desde el punto de vista para destacar los aspectos más importantes. Entonces dije yo, bueno, voy a preparar una para el colegio, pero agregándole elementos no más prácticos para compartirlo con la membresía, ¿verdad? Es un excelente tema, inversiones en asociadas, en negocios conjuntos y consolidación en combinación de negocios, que es el tema del día de hoy, con el enfoque de las NIFUL y PYME. Y aquí, antes de entrar, obviamente la NIFUL y PYME tienen diferencia, pero aquí vamos a ilustrar la aplicación de estos temas técnicamente, cómo la NIFUL y la NIF-PYME son similares, pues, ¿verdad? Similares. Claro, habrá sus diferencias que en su momento, a la hora de una transacción, pues la NIFUL dice una cosa y las PYME, pues, obviamente tienen formado otra. Solamente un ejemplo para ya entrar
La NIFUL en lo que es las inversiones en asociadas, dice que hay que medirla al costo y luego bajo el método de participación. Las pymes, por su forma en que fueron elaboradas y tratando pues a entidades pequeñas y medianas, dejó la opción de tres formas de medirlo: el costo, el método de participación y el valor razonable. ¿Verdad? Entonces, hay sus diferencias en esos aspectos, pero aquí lo estamos haciendo de tal manera que en toda aquella normativa que es similar. Por ejemplo, en la parte de combinación de negocios, los costos que se incurren en la PYME para una combinación de negocios forma parte del costo de la contraprestación que se paga. En la NIFUL eso va para gasto. Entonces son asuntitos, detalles que se manejan en la medida pues, de la base contable. Pero bueno, vamos a entrarle. Vamos a hablar de participación en tipos de inversión. Si yo tengo una inversión donde no hay influencia significativa, pues ese es un instrumento financiero que puedo medirlo al valor razonable. Si yo tengo un instrumento en el cual tengo influencia significativa, entonces obviamente estoy hablando de una asociada y debería utilizar el método de participación si hablamos de NIFUL. Si hablamos de NISPYME, pues tenemos las tres opciones: costo, método de participación y valor razonable. Ahora, si tenemos control, entonces estamos hablando de una subsidiaria, estamos hablando de consolidación de estado financiero cuando se tiene esa relación de controladora a subsidiaria. Y estos porcentajes son los porcentajes que nos dan la pauta. Menos del 20%, pues no tengo influencia significativa. 20% hasta 50%, tengo, salvo que se demuestre algún asunto al contrario, tengo influencia significativa. Y obviamente 50% ya en adelante, pues yo tendría control. Por lo cual, pues en una entidad donde he invertido, tengo instrumentos de patrimonio, acciones, con el 60, 70, 80%, pues estoy hablando de una subsidiaria. Eso, disculpa, Sí. los porcentajes de dónde los toma, ¿la norma los da o? La norma lo indica La norma lo indica. a través de lo que sea determinado por la forma en que operan pues, las empresas, ¿verdad? En lo que es influencia significativa o lo que es control. Entonces hay porcentajes porque recordemos que hay un 100%, un 20 es un quinto. Y si alguien tiene un 20, un 22, debería tener un asiento en la junta directiva de esa empresa o un partido para tener influencia significativa. Y el director que es nombrado para participar en esa junta directiva, pues representa a toda la empresa, se supone que participa en las determinaciones de la empresa, en las políticas y en todas las directrices que la empresa debe seguir, y él es parte de votar, decir sí o dar ideas sobre algunas actividades de la empresa, ¿verdad? Es con esa influencia significativa. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la NIFUL, le llaman hoy, pues, su nombre, Normas de Contabilidad NIF. Ese es el nombre actual, ¿verdad? Porque, bueno, con los cambios, su título correcto hoy es Normas de Contabilidad NIF. Y tenemos la NIC para pymes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de inversiones en asociadas, tenemos que irnos en la NIFUL a la NIC 28. Si estamos hablando de NIC PYME, nos vamos a la sección 14, inversiones en asociadas. Como hemos hablado de influencia significativa, bueno, pues comentar o repasar qué es influencia significativa. A la luz de la NIFUL, fíjense bien, dice el párrafo 3, que es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada sin llegar a tener el control ni el control conjunto de esto. Esto desde el aspecto legal
Es una asociación comercial. Acá en Nicaragua, ¿cómo lo has visto ya en la práctica? ¿Como algún ejemplo? De la influencia significativa. Más bien de las asociadas. ¿Cómo es una Es que asociada? Pues, ¿qué figura tiene? es una empresa que puede tener una entidad jurídica, ¿verdad? Que es normalmente Ujú. una empresa, una sociedad colectiva, una sociedad anónima, como en cierto momento algunas entidades que son estructuradas, formadas para desarrollar una actividad por un tiempo corto. Solo para Entonces, eso. también en ese Ujú, caso, pues, correcto. obviamente podemos tener esa influencia. Entonces, por ejemplo, si aquí la empresa XYZ emite acciones, una empresa nueva, usted compró X cantidad de acciones y al final de las acciones que se emitieron, usted tiene el 20, el 21, el 22, el 23. Entonces, en esa empresa que usted ha invertido, desde el punto de vista normativo, el nombre para llamarle en su contabilidad a dónde ha invertido, entonces ponemos inversiones en asociadas. Excelente, excelente. Si yo tuviera una compra de acciones del 60% o 70%, entonces inversiones en subsidiarias. Ese es el nombre que Para la podemos tener contabilidad, para la para la contabilidad. contabilidad. Me queda bien claro. Amigos, colegas que están escuchando esta conferencia del maestro, pueden hacernos sus preguntas, sus comentarios, ¿verdad? Podemos interactuar y enriquecer nuestra charla del día de hoy. Ahí Correcto. está Alejandro Mendoza. Si quieres, vamos viendo también y Sí, aprovechamos y conversamos. usted la plantea. Estimado, buen día, dice. Buenos días, Alejandro. Saludos. ¿Qué pasa si una empresa que tiene una subsidiaria y decide no consolidar? Perdón, se me bajó ahí. Bajo ni pyme. ¿Se comprende la pregunta? Sí. Bueno, eh, en el caso de la normativa, eh, existen dos situaciones en las cuales no se consolida. Por ejemplo, muchas veces dentro de un grupo hay una empresa que es subsidiaria de una controladora intermedia y esa empresa que tiene NIPYME puede ser que las otras tengan, digamos, default, pero en la práctica puede ser que esta empresa, eh, su, su estructura financiera es muy parecida a la default y entonces perfectamente con algún ajuste mínimo de alguna cuenta puede Puede consolidarse. consolidarse. Pero, pero también existe la situación de que no necesariamente la subsidiaria eh, eh, consuma su controladora intermedia, que en principio deben consolidar para que luego esta suba a la siguiente controladora para la consolidación, no necesariamente puede hacerlo, siempre y cuando, aunque las otras usen pymes, pero esta intermedia no tiene obligación, digamos, con el público, no es una compañía listada, perfectamente puede hacer de que no consoliden la intermedia con sus subsidiarias, sino que sus estados financieros se vayan a la controladora final Al tercer nivel. u otra intermedia, dependiendo pues de los escalafones que hayan a nivel de subsidiaria. Por otro lado, cuando usted compra una inversión de subsidiaria que es para venderla, obviamente, pues la norma dice que no hay que consolidarla porque la has comprado únicamente para en un proceso, por alguna transacción o un grupo, etcétera, la compraste para luego venderla a los 5 meses, 6 No tiene meses, 7 meses. sentido Entonces, incorporarla. no tiene sentido, etcétera. Es más, Te puede sí, generar distorsión. sí, porque es que la vas a consolidar y el próximo año ya no va a estar. Ajá, sí, Y además el propósito es para venderla, no es para retenerla se inversión. comprende. Excelente. Y en otro caso también puede ser que esta subsidiaria, a pesar de que hay un tiempo prudencial, puede ser que ya lleve un año, pero no se ha vendido efectivamente. Entonces, la norma dice en literatura que si todavía el espíritu de venta se va a hacer porque lo que se está haciendo es esperando alguna aprobación de un regulador o subsanar alguna situación, entonces no consolidar. Pero si al final, por X razón, la adquiriste para venderla, pero llega a la conclusión que ya no la vas a vender,
entonces automáticamente sí tendría que pasar A consolidarla. Esperamos que se haya sido aclarada tu pregunta, estimado colega, ¿verdad? Ahí está Wilmer. Déjame saludar a Wilmer hasta Bluefield. Ahora anda en el basquetbol, Wilmer. ¿Cómo te quebrado un pie, Wilmer? Cuídate. Salude a Sergio Ortega. Sergio Jairo Ortega. Buenos días. Un abrazo, Sergio. A Henry también, que siempre vive activo por la parte de los impuestos, si no me equivoco. Adelante, profesor. Entonces, como vamos haciendo siempre una comparación, fíjese bien lo que dice el párrafo 3 de la sección con respecto a influencia significativa. Es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de la sociedad sin llegar a tener control o control conjunto sobre tales políticas. Similar el concepto. Lo que es asociada no hay, digamos, una diferencia marcada. Solo discúlpame, Cornelio, es que Alejandro todavía hace un comentario, si pudieras atenderlo, por favor. Sí. Dice para todo, ¿verdad? En este caso, dice Alejandro, ¿verdad? En este caso solo hay una controladora y una subsidiaria y no tienen intención de venderla. El caso es que la controladora tiene la cuenta de inversión, pero la subsidiaria no ha hecho la transición a NIF-PYME. Ya. Ok. Ahí tenemos una situación muy específica en la relación de la casa matriz o la controladora con sus subsidiarios. Uno de los requerimientos fundamentales es que las políticas contables de ambas empresas sean similares. Entonces, cuando uno hace un due diligence y ve esas circunstancias y se tiene la intención de compra, por lo menos yo he mirado en algún caso allí, de que para poder adquirirse y poder obviamente entrar en esa negociación, se le da un tiempo a la subsidiaria para que se convierta. Homologuen la base, la base. Ahora, en la vida real también puede ser que la subsidiaria es una entidad que, si bien es cierto, no está bajo NIF, los elementos a convertirse son pocos, porque a lo mejor la cuenta por cobrar tiene muchos problemas para estar bajo la base de la NIF. Los inventarios están similares. La propiedad, planta y equipo, a lo mejor lo que tiene es un mobiliario, equipo de oficina, que no tiene pues una situación de diferencia para convertirse pues a NIF. Es decir, la mayoría de ciertos rubros en los activos no tiene. Tal vez si tiene algún punto de discutir si las vidas útiles de los activos que pueda tener la empresa, si ellos los tienen conforme la política fiscal y las normas, pues dicen de que son conformes a las vidas útiles que la empresa debe determinar. Posiblemente haya que hacer un ajuste en el rubro de los propiedad, planta y equipo para que los activos estén conformes a las vidas útiles. Y entonces hacer en ese rubro un ajuste que a lo mejor se puede hacer muy fácilmente. En los pasivos, tal vez la indemnización laboral es la que no está de acuerdo con la NIF. Entonces resulta que la empresa puede hacer un actuario sus cálculos y hacer los ajustes y podría consolidar. Pero si sucede de que como dice el estimado colega Alejandro, si solamente es la controladora y la subsidiaria no está, digamos, bajo NIF, entonces obviamente no se podría consolidar porque no vas a mezclar peras con manzanas. Pues, en el sentido de que la medición de la controladora, digamos, está bajo NIF y la subsidiaria no está bajo NIF. Habría que ver en la vida real también esos efectos para ver si la materialidad de no estar bajo NIF pues significan que los efectos sobrepasan la materialidad, entonces no podrían consultar. Y tomar la decisión al final de que esa inversión que deberías tenerla bajo la consolidación, pues, evaluar si al final decidís documentar si vas a dar una salvedad o una atención, depende de los efectos que logres cuantificar o si no puedes cuantificar, pues, ¿qué significa esto al final? Una limitación, pues dar un tipo de salvedad. Ya habría que
que obviamente analizarlo Casuísticamente, casuísticamente, pero lo casuísticamente. importante es que si no están bajo la misma base, pues obviamente no podríamos consolidar, porque Sí. obviamente hay rubros que no están bajo la NIF. ¿Verdad? Y siempre digo, hay que evaluar entonces el grado de impacto de esas diferencias si las podemos hacer, porque en la vida real pues, hay empresas que dentro de un grupo han tenido, una empresa pequeña se dedica solo a darle un servicio de limpieza, vamos a suponer, a todas las compañías del grupo. Y entonces, ¿qué maneja? Efectivo, una cuenta por cobrar, ¿verdad? Que se la paga mensualmente todas las compañías. Tiene un mobiliario, equipo de oficina, un inventario de herramientas, ¿no? Bancos, pasos, cosas, qué sé yo. Y luego los pasivos, algún proveedor que le quita desinfectantes, productos, etcétera. Y los pasivos laborales. Entonces, si esa empresa es subsidiaria de una compañía, pero no está bajo NIF, muy posiblemente hacer unos cálculos para ajustar esas dos cuentas puede ser rápido, no va a llevar mucho tiempo y se puede hacer el ajuste y consolidar. Pero si la subsidiaria tiene muchos componentes, ¿verdad? O rubros de los estados financieros que sí definitivamente deberían estar bajo NIF, entonces pues ahí tenemos ese problema de no consolidar porque no podemos pues eh, mezclar, por decirlo así, cifras en componentes que difieren de la base de medición, unas con PYME y otras no están, o ni full, y la otra está con las normativas de la empresa o algo. Queda bien claro, No sé si ahí lo pensaría, explicamos. ¿verdad, Alejandro? Igual esperamos que haya sido aclarada tu pregunta. Saludos, Mario Castillo, rato de no verte, hermano. Noel Cárdenas, el hombre del bigote hasta Matagalpa. Ahí hay una pregunta, por favor, miremos una pregunta ahí relacionada al tema. ¿Quién la hace, Roque? No vemos. Aquí, don José Antonio Mercado Ruiz dice, hola, dice, hay una empresa que no tiene un marco contable definido y son políticas propias. Una es el accionista mayoritario y la otra a su vez es controladora de una subsidiaria y se cambian de razón social mediante traspaso de las acciones. ¿Tiene alguna implicancia en su registro de las acciones a traspasar? Dice, sabiendo que las tres entidades aplican diferentes políticas contables. Bueno, está hablando de un caso de traspaso de acciones, ¿no? Sí. Las acciones, cuando hay empresas y se da venta de acciones, pues eso lo que repercute es, uno, desde el punto de vista de registro, en el libro de accionistas de las empresas, a quién le damos de baja y a quién le damos de alta como accionista. Sí. Y desde luego, si hablamos un poquito de la parte fiscal, pues obviamente que se haya cumplido con la retención Con la retención correspondiente que sí. debió haberse hecho para cumplir con la parte fiscal. Pero obviamente en esas acciones, pues una vez que se adquiere entre dos partes, pues lo que hay que actualizar en la empresa donde un accionista sale y entra un nuevo, es el libro de accionistas, ¿verdad? Obviamente porque ahí la empresa como tal en sí tiene accionistas y la operación ha sido entre accionistas, a menos que yo como empresa eh, 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 digamos, le compre acciones a otros, pero eso al final viene a ser como el tema que estamos tocando, una inversión en asociada o algo, e igual manera pues la van a registrar en el libro de accionistas a una empresa X en vez de una persona natural. Pero esa operación pues de acciones, pues obviamente juega en el sentido de el registro, pues en el libro de Es más el accionistas aspecto legal, y el más el aspecto aspecto legal. legal. De Gracias, José, por tu pregunta, hermano. Miremos a ver si hay algún comentario adicional, José. La cobertura de consolidación, dice, se basa en la gestión financiera y contable o amplía más en la participación de acuerdo a su nivel accionario. No me queda claro ahí. Adelante vamos a explicar algo del control. Ok. Y para avanzar. Ok, avancemos pues. Entonces vamos a hablar sobre el método de participación. Y aquí es donde pues vamos a ilustrar algunas situaciones. ¿Qué cosa es el método de participación? El párrafo 3 de la NIF 28 nos dice
¿En qué consiste? Yo lo voy a decir de una manera sencilla porque a los colegas les va a quedar el párrafo. El método de participación es registrar la inversión, el costo, el valor que pagaste, y luego, si usted tiene más del 20%, esperar cada año los estados financieros de la asociada y dependiendo de la utilidad o pérdida que obtuvo esa empresa, usted con los estados financieros que recibe cuantifica el porcentaje de participación. Si yo tengo el 40%, la empresa gana 1.000.000, 40%, 400. Incremento la inversión y acredito una cuenta de resultados que la podemos llamar ganancia por inversión en asociada. Punto. Si la empresa perdió 1.000.000, el 40% es una pérdida que me corresponde. Entonces, cargo a una partida, a una cuenta en el estado de resultado de pérdida por inversión asociada y crédito a la inversión. Cuando a mí me dan dividendos, producto pues de la inversión que manejo, eso entra obviamente a caja con crédito a la inversión. En otras palabras, el dividendo reduce la inversión cuando usas el método de participación. Es cuenta controladora. Vamos a ver varios movimientos de esto. Y aquí tenemos, fíjese bien, dice un aspecto importante que lo vamos a ilustrar. Dice que en la compañía de Majonif, aparte de la estructura normal, ventas, costos, gastos operativos, gastos financieros, ingresos, utilidad antes de impuestos, impuestos sobre la renta, utilidad neta, dependiendo pues de la empresa, tenemos otra sección que se llama otro resultado integral, que son partidas que están normadas a registrarse como otro resultado integral y luego presentarse en el patrimonio. Estas son, por ejemplo, el superávit por revaluación, ganancia o pérdida por conversión de estado financiero cuando se da una consolidación de una empresa donde tu moneda, por ejemplo, es el Córdoba, consolidar con una empresa tuya en Costa Rica, pues tendrás que convertir los colones a Córdoba. Y en esa transacción, dependiendo digamos, cómo están las monedas de uno con otro, pues obviamente te da una ganancia o una pérdida por conversión. Eso va a otro resultado integral. Y también otras partidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa bajo el método de participación? Que si hay partidas de otro resultado integral, también vos tenés que tomar esa parte para afectar tu inversión. Y la sección 14, ¿verdad? La sección 14 en el párrafo 8 te habla más reducido, pero es lo mismo que yo acabo de explicar conforme al 20. Si ustedes se fijan en la parte final, dice tanto en el resultado como en otro resultado integral. O sea, similar los párrafos, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a ilustrar, ojo, pestaña y ceja, pues. Aquí vamos a ilustrar varias situaciones del método de participación. Vamos a suponer que el 1 de enero del 23 la entidad A adquirió el 30% de las acciones ordinarias, que conlleva a derechos de voto en la Asamblea General de Accionistas de la entidad B, y pagó 10.000 en efectivo y obtuvo influencia significativa sobre la entidad B a partir de esa fecha. Muy bien. Entonces, tenemos el inversor A y la sociedad B. La participación es el 30% y yo pagué 10.000. Entonces, obviamente, el inversor lo que hizo fue cargar a una cuenta de inversión asociada con crédito a banco. ¿Y qué va a pasar posteriormente? Que al final del año, la compañía B reporta una utilidad de 3.000. Como hemos dicho, la participación significa cuantificar el 30% de 3.000, esos son 900, y cargaré a la asociada, aumento el valor en libros de la asociada, con crédito a ganancia por participación. Entonces, ahí tenemos 3.000 por el 30%, 900. Estamos aplicando el método de participación. Ahora bien, recuérdense que en el concepto habla de que también participamos de otros resultados. Vamos a suponer que teniendo este caso, la empresa tuvo una utilidad de 3.000, pero hizo una revaluación de un terreno, maquinaria, etcétera, y tiene un superávit por revaluación de 1.000. Entonces, el resultado integral son 4.000, de los cuales ya sabemos que la utilidad normal de 3.000 es la que pasa a la utilidad acumulada y el otro resultado integral superávit pasa a una cuenta del patrimonio. Entonces, si yo estoy aplicando el método de participación,
entonces tendría que cargar a la inversión 1.200, 900 ganancia por participación y a otro resultado integral la parte que me corresponde a los 1.000, 30%, 300 por el superávit por evaluación. Con eso estamos ilustrando lo que dice el método de participación, que participamos en el porcentaje que tenemos partido, ya sea en los resultados normales y en otros resultados integrales. Ahora bien, ¿cómo registro el dividendo proveniente de la inversión? Dice el párrafo 10 que las distribuciones recibidas de la participación reducirán el importe libre. Vea lo que dice la PYME. Las distribuciones recibidas de la sociedad reducirán el importe libre de la inversión. Lo mismo acá. Es igual. Entonces, Mira, disculpa, sí. Antes que continúe, es que está un amigo ahí, Efraín Dávila. Ajá. Saludos, Efraín. Dice una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre asociada y subsidiaria? Quiero repetirlo, creo que lo había dicho al inicio. La asociada es cuando tenemos influencia significativa y tenemos un porcentaje que va del 20 hasta llegar máximo al 50%. Y subsidiaria es si yo tengo 50% hacia arriba, pero como lo vamos a mencionar más adelante, es condición sine qua non hacer el análisis de que aunque yo tengo 52, 53, 54, yo realmente ejerzo el control en la empresa. Esa es la parte clave para que efectivamente pues la subsidiaria realmente yo la mida de acuerdo a lo que dice la norma, no tanto por el porcentaje, que es un factor importante, sino que la compañía esté consciente y demuestra que sí tiene control. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Excelente. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Resulta que la compañía B decretó y pagó dividendos por 2.000 correspondiente a la compañía. Bueno, 2.000, que es la distribución de dividendos para todos, el 30% nos toca a nosotros, son 600. Entonces, cargamos al efectivo y acreditamos a la cuenta de inversión. Y eso así es, ¿por qué? Porque recordemos que mi participación debe ir similar al patrimonio. En la medida en que el patrimonio se disminuye por dividendos, entonces obviamente tu participación por la parte de los dividendos disminuye por los dividendos que te dieron. Sencillo, sin ningún problema. Y la compañía ve, pues, utilidades acumuladas en efectivo. Un asiento de acuerdo a lo que estamos. En la vida real puede ser que la compañía haya cargado utilidades acumuladas con crédito a dividendos por pagar para luego sacar el cheque, ¿verdad? Y posteriormente, inclusive la compañía, una vez que lo identificaron y le dicen que en 30 días le van a mandar el cheque, puede registrar dividendos por cobrar con crédito a inversiones en la sociedad. Ya la contabilidad, pues eso ya según la circunstancia que tenga. Pero lo importante es que estamos mencionando que el dividendo disminuye el valor del libro de la inversión. Eso es lo que estamos hablando de acuerdo a la ley. Ahora, ¿qué registro si la pérdida excede al valor de la inversión? Si yo tengo una inversión, Ricardo, de 1.000.000 de pesos, pero resulta que ese año en la empresa asociada donde invertí tuvo una pérdida terrible y me corresponde a mí 1.800.000 de pesos. Pero si en mi libro yo solo tengo 1.000.000, voy a registrar 1.800.000 y dejarla en rojo. Bueno, la norma lo que dice es lo siguiente. Dice, párrafo 38. Si la parte de una entidad en las pérdidas de una asociada o negocio conjunto iguala o excede su participación en esto, la entidad dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. O sea, tiene que llegar hasta el valor en libro. Y lo otro lo deja guardadito ahí. No hay registro, no hay registro. No, de la parte adicional más que tenerlo en mente. ¿Qué te dice la parte de las pymes en su párrafo 8H? Dice, si una participación de un inversor en la pérdida de la sociedad iguala o excede al importe libre de su inversión en esta, dejará de reconocer su participación en la pérdida adicional. Y una pregunta, hay que hacer una revelación en las notas. Claro, eso ya en la nota de los estados financieros habrá que revelar por qué está en cero, porque si el año pasado vos tenías 1.000.000 y en los estados financieros recientes de este año tenés cero, entonces hay que revelar qué pasó. Y entonces ahí se
se explica la circunstancia. Ok, solo disculpa algo ahí. Ajá. Noel Cárdenas dice, ¿cómo mata la utilidad acumulada? ¿Cómo la mata? ¿Se la come, Noel? Respondámosle a Noel. Ahí ¿Cómo mata las ¿cómo utilidades mata acumuladas? la utilidad acumulada? Se refiere al caso anterior que tenías en la lámina, supongo, ¿va? Las utilidades acumuladas en la compañía B, recuérdense que tiene un patrimonio que tiene utilidades acumuladas por X monto. La va Ahora, disminuyendo nada más. ellos no van a distribuirse todas las utilidades porque no, Ajá. de acuerdo a la asamblea accionista, acuerdan distribuir X monto. Y ese Así. monto se carga las utilidades acumuladas para pasar, como decía, a un pasivo y luego emitirle los cheques a los accionistas. Pero la utilidad acumulada que tiene, por decir algo, 5 millones, decretaron uno, pues al haber hecho el débito quedó en 4 y ahí queda. Y se va a incrementar con la utilidad nueva de este año o disminuye si hubo pérdida. Pero no nos comemos todas las utilidades. Esa es la Nadie, política de crecimiento, es la política de y crecimiento que tiene política la de empresa. dividendos que fija la empresa Sí, para todos los años dar un dividendo que oscile, por decir algo, entre el 15 y el 20% de las utilidades anuales. Podría ser un parámetro. Entonces, dependiendo de cómo se comporta, pues se aprueba en junta directiva, se somete y pues se decretan los dividendos. Pero la sí. utilidad acumulada en la compañía B es un cargo para disminuir el saldo de la utilidad acumulada por el importe de los dividendos que se han acordado. Espero que eso no es lo que te Sí, hayas si no, que no, referido, ¿ah? Si no la reformula la pregunta. Ahí está gente Castellón, el superávit que se contabilizó como matrimonio, iba a decir, oíme, como patrimonio, es otro ingreso para efectos tributarios. Y alcaldía, se ríe Roque. ¿Cuál es la diferencia, Roque, entre patrimonio y matrimonio? Ah, ¿sabes eso? Ahí les hago la pregunta a los colegas, ¿cuál es la diferencia entre patrimonio y matrimonio? Contestémosle a Henry, por favor. El superávit por revaluación es una cuenta de patrimonio que está ahí, eh, no causa un efecto Tributario. tributario, sino hasta cuando realices la disposición del bien que te originó ese superávit. Por ejemplo, una compañía tiene un terreno de 1 millón de pesos y lo actualizó, ¿verdad? Con un perito y dijo que ese terreno tiene un valor actual de 1,5 millones. Entonces cargó al terreno superávit por revaluación. Pero a la vez eso genera un diferido, porque para fines financieros vos vas a tener 1,5 millones, para fines fiscales es 1 millón. Entonces, esa diferencia, 500.000 por el 30%, bueno, en la compañía, no es el caso de Nicaragua, acuérdese que un terreno, en este caso que estamos explicando para hacerlo específicamente en Nicaragua, ese superávit que queda en el patrimonio, como genera una diferencia temporaria del valor del activo, entonces no aplicamos el 30%, sino que aplicamos la tasa que va del 1 al 7, desde el punto de vista dependiendo del monto que significa el superávit, y ese porcentaje se carga contra el superávit con crédito a un pasivo diferido. Ahí vamos a esperar. Si ese terreno nunca se vende, ahí va a estar, Ahí va a estar ahí va a la estar. cuenta, ahí va a estar la Sobre cuenta. esas cuestiones han habido pláticas o algo Bonito ese detalle. que no ¿Ah? vale hacer eso porque el terreno no lo va a vender. Pero ya hemos participado en muchas discusiones y la norma dice que hay que hacerlo y hay otras explicaciones por qué hay que hacerlo, ¿verdad? Pero ahorita pues solamente le damos la aclaración al colega de que ese superávit va a estar ahí. Es diferente, obviamente, al superávit por maquinaria y equipo. La maquinaria y equipo, recordemos que se va depreciando, se va depreciando, se va depreciando. Y por lo tanto, esa depreciación, si en su momento ese superávit se va a llevar a la utilidad acumulada, eh, o la compañía crea una política que anualmente, conforme al, al gasto, digamos, por el incremento de la revaluación, ese importe que se fue a gastos, en esa proporción, se puede tomar del superávit para mandarlo a la utilidad acumulada, que en ese año ya te ganaste esa parte. Otros esperan que se termine de depreciar para que todo el superávit se vaya para la utilidad acumulada, pero eso ya es política.
en el caso de que sea sujeto a depreciación, ¿verdad? Porque va a llegar un momento en que no va a existir. Sí, Así es. Así el es. bien, una vez que se Ajá, agota, ya no va a o existir. lo puedes vender inclusive. Ajá, Entonces, si ajá. vos lo vendés, entonces ya el superávit ya podés trasladarlo porque ya vendiste el bien. Esas Porque ya son no existe, las tiene, las tiene tres razones sentido. que habla. Baja un poquito ahí, Roque, por favor. Entonces, Espérate, solo antes que inicie, porque hay algunos comentarios ahí. Lo de las reservas, ¿quieres comentarle a Eric? Eric pregunta, maestro, ¿se puede enviar a reservas si los estatutos lo permiten? Es la parte de la utilidad, ¿verdad? la utilidad La o utilidad, el superávit. tenés que cumplir con lo que digan los estatutos, Eric. O sea, las reservas tenés que irlas creando año con año conforme mandaste los estatutos. No sé si tú Ahora, tienes... si él pregunta lo mejor, pues si no entiendo mal, que si ese es superávit por revaluación, se puede registrar como en otras reservas, como nombre contable, explicando qué se debe, pues se puede, yo lo he visto Okay. en estado financiero que se aplica allí. Inclusive en la normativa de conversión de una compañía, de su contabilidad, digamos, bajo su práctica contable, pasa a NIFUL o ANIPYME, pues eso, todos los efectos de conversión deberían ir contra las utilidades apuntadas. Pero otros prefieren usar todos los efectos de conversión a una cuenta exclusiva que se llame otras reservas por conversión. Es más, si lo que ven el manual de la Superintendencia de Bancos, si no me equivoco, lo concentra todo en una cuenta diferente que se llame otras reservas o algo. No toca las utilidades aportadas, pero es una cuenta de patrimonio. Pues ya eso lo define. Me gusta ese nombre. Ahí está Katia, tomando el caso de don Alejandro Mendoza. Dice, si el caso fuese que la controladora está bajo NIPYME y la subsidiaria está bajo NIFUL, wow, estaría obligada la controladora a realizar consolidación. Recordemos que la consolidación debe efectuarse por la normativa. Cuando usted tiene el control, ¿verdad?, de manera correcta, efectiva, y usted tiene una subsidiaria, yo tengo que consolidar mi estado financiero. Eso está en la NIFUL y en la NIPYME. Hay diferencias, obviamente, en algunas cosas de aplicación, ¿verdad? Pero en sustancia, tanto en la NIFUL como PYME, si yo tengo el control, pues obviamente yo debo de consolidar. Y como la norma, inclusive, solo menciona cuáles son los casos en que no. Debo consolidar para tener una presentación razonable de conformidad a normas internacionales de información financiera. Si no consolido, entonces pues no logro presentar o tener la presentación razonable. Porque si yo soy una pyme y tengo bajo pyme, yo tengo que consolidar. Mi subsidiaria está bajo NIFUL, pero yo soy la que tengo control. Yo soy la que debo consolidar, ¿verdad? Entonces, si yo no consolido porque no estoy bajo NIFUL, y definitivamente hay muchos rubros que necesitaría convertir a NIFUL, etcétera, y por lo tanto yo no puedo consolidar, entonces ese estado financiero no estaría presentado de conformidad a la norma internacional para pequeños empresas. Y ya el auditor, suponiendo porque está auditando, habría que definir, revisar, evaluar en la medida de lo posible si eso lo llevaría a una, digamos, opinión negativa, ¿verdad? En el sentido o adversa, porque esos estados financieros no están presentados de conformidad con la normativa porque debería estar consultado. Pero eso ya lo va a buscar allí. Ahora, yo puedo tener una subsidiaria que está bajo mi full, pero a lo mejor es una compañía muy pequeñita o algo que consolidar o no me distorsiona tanto mi estado financiero como pyme, y a lo mejor los efectos pues no son materiales, pues yo como auditor uso mi juicio profesional y podría llegar a la conclusión, podría llegar que doy mi opinión normal, pero recomiendo que la empresa, obviamente pyme, se convierta y tenga la base contable igual. Pero ese es comentario, ¿verdad? Ya en la vida real habría que evaluar. Pero en principio
Si yo tengo el control, hay que consolidar. Claudia Aragón dice, si una empresa compra una propiedad, un terreno, y no ha hecho un traspaso o cambio de dueño, ¿cómo se registra? Cuando uno compra un activo, tiene obviamente eh, el derecho desde el punto de vista de haberlo adquirido por el monto, el valor razonable que se acordó entre las partes. Ese terreno, obviamente, siguiendo las leyes de nuestro país, hay que irlo a inscribir. Entonces, una característica de los activos, ¿verdad? Obviamente, es que yo tenga el control de ese activo y pueda tener el beneficio que me va a generar o me puede generar ese activo. Y por lo tanto, una característica importante, un requisito es que esté a nombre de la compañía que lo adquirió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si bien es cierto una compañía registra un activo, pero todavía no lo ha pasado a su nombre, es de él en la escritura, ¿verdad? Porque hubo una escritura de compra-venta, etcétera, pero no ha completado la fase de tener la propiedad total porque no lo ha ido a inscribir a la cuestión del registro público, etcétera. Eso, y valga haciendo un paréntesis, un ejemplo de la vida real. Vos me vendés un carro a mí, ¿verdad? Pero yo no voy a, a al tránsito a hacer todo, ¿verdad? Entonces, todavía ese carro está, ¿verdad? Es más, cuando llega lo de la alcaldía, que hay que pagar un sticker, vos vas a hacer una gestión. Te dice, mire, yo no he ido a pagar porque se me olvidó algo. A usted le dice, mire, usted está pegado con el sticker de este año, del carro tal. No, pero si lo vendí. Y si el que se lo vendí no ha ido a hacer el cambio, entonces, ahí sus implicaciones. Para el caso de la alcaldía, usted está pegado. A menos que usted diga, mire, aquí está la escritura de compra-venta. Entonces, allí soluciona el problema, ¿verdad? Si no tiene la escritura porque se le perdió algo, usted está clavado con el rey. Entonces, la propiedad del bien se completa virtualmente una vez que se completan los pasos o procesos legales. Mientras tanto, no tengo la propiedad, digamos, total de ese bien porque todavía está a mi nombre. No he completado, pues, ese efecto. Claudia, el acto, ¿verdad? Se perfecciona, el acto jurídico se perfecciona con la inscripción. Ese es el nombre correcto, usted que es abogado. Si puede bajar, Roque, por favor. Dice don Noel, ¿cómo está la política fiscal sobre el porcentaje para donaciones? Maestro, cuando se consolida en la fusión, algunas cuentas desaparecen. Bueno, estamos hablando ahí de cuando hay una fusión. Vamos al final hay otro casito, okay, pero lo importante es que las condiciones legales, acuérdense que la contabilidad registra transacciones, pero esas transacciones deben cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Documentación apropiada, contratos, precios razonables que convienen las partes. Es decir, hay muchas aristas que deben reunirse, todas y cada una de ellas, para que esté perfeccionada, como usted muy bien lo dijo, la transacción. Entonces, vamos a continuar y adelante vemos. Este es el caso de el registro de la pérdida que excede. Vamos a seguir con este ejemplo donde registré una participación, ¿verdad? Y me apliqué los dividendos. Fíjense bien cómo la inversión de 10.000 subió a 10.900 y bajó a 10.300 por los dividendos. Dice que la compañía B obtuvo una pérdida de 50.000, de la cual 15.000 le corresponde a la compañía A. La pregunta del millón es, ¿cuánto voy a registrar? Según la norma, yo voy a votar el valor del libro 10.300 y quede en cero. Pero, hay un pero, nos quedan pendientes 4.700 de pérdida por reconocer, pero no podemos ir más allá. O sea que nunca te vas a ir a cambiar la naturaleza del saldo de la cuenta. Así es. Correcto. No la vas a voltear. No quede en rojo, como decimos los contadores. Pero entonces, fíjense bien, importante. Si en el siguiente periodo la compañía B obtiene una utilidad de 20.000,
¿cuánto registramos? Entonces, cumpliendo con la norma, vamos a registrar 1.300. Calculado 20.000 por el 30%, 6.000. Pero como yo tenía pendiente 4.700, solamente registro 1.300 de la inversión, que es la parte que me equiparía con el patrimonio de la inversión. La diferencia, ya, nada. ya me queda. Entonces, lo importante es quedar claro de que yo no puedo registrar una pérdida más allá de mi valor en libro. Solo me queda una duda, y para efectos de control interno, ¿qué hago? Tengo que tener anotado Llevar un expediente. un expediente, algunos registran una cuentecita allí de orden para recordatorio, de partidas pendientes de aplicar en el método de participación, qué sé yo. Ya. Lo importante es que tengamos pendiente este hecho para que podamos hacerlo correctamente cuando venga la parte. Correcto. Vamos a entrar a una parte, ojo, porque ya vamos a casi a culminar la parte del método de participación, pero es algo que en la vida real muchas veces se queda en el tintero del contador o algo, etcétera. Piense bien, póngale mucha atención, como decía Víctor Abreu del AIC, ojo pelado, con esto que voy a explicar. Transacciones entre el inversor y la asociada. Es decir, el inversor puede venderle algo a la asociada o la asociada al inversor, ¿verdad? Porque son partes. ¿Qué dice las normas? Fíjense qué importante es esto, por favor. Dice que las ganancias y pérdidas procedentes de transacciones ascendentes y descendentes, ascendente es cuando es el inversor hacia la asociada, ¿verdad? Descendente y ascendente de la sociedad para allá. Bueno, ya lo vamos a explicar ahí. Entonces, dice que cuando involucren activos que no constituyen un negocio, es decir, no está comprando una entidad, entre una entidad y su asociada o negocio conjunto, se reconocerán en los estados financieros de la entidad solo en la medida de las participaciones en la sociedad o negocio conjunto de otros inversores relacionados con el inversor. ¿Qué quiere decir? Que si hay ganancias entre el inversor y la asociada y no se han realizado, y yo tengo, vamos a suponer, el 25%, yo tengo que eliminar de esa ganancia el 25% que me corresponde a mí. Porque los otros son de los accionistas, ¿verdad? Que es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Estamos entre un mismo grupo obteniéndonos ganancias. Exacto, hay que eliminarlo. Son, digamos, sigue principios de consolidación. Sí. No podemos tener ganancias en esa entre relación. uno mismo. Ya lo vamos a explicar. Pero ¿qué dice la NIF PYME? Dice que el inversor eliminará las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de las transacciones ascendentes de la asociada al inversor y descendentes del inversor a la asociada en función de la participación del inversor en la sociedad. Casi dice lo mismo, nada más que un poquito más. Recordemos que las pymes fueron que agarraron la normativa full y la redujeron en su contexto, etc. Muy bien. Entonces, piense bien, vamos a suponer que después que yo estaba con un saldo de 10.300, tuve una participación en el año 24 de 10.000. Cargué a la inversión con crédito a ganancia por inversión en la sociedad. Entonces vamos a una de ellas que se llama, vamos a continuar acá. Vamos a una que se llama el inversor a la sociedad. Fíjense bien. Dice que la entidad A, que es el inversor, vendió a la entidad B 50.000 de mercadería. Al 31 de diciembre del 2024, el 60% de los bienes vendidos a la B se encontraban en los inventarios. Quiere decir que B solo había vendido el 40%, ¿verdad? Ya al cierre. Entonces, es decir, no habían sido vendidas porque la entidad A vende sus bienes con un margen de utilidad del 50% sobre todo. Entonces, quiere decir que de acuerdo a lo que me dice el párrafo de la norma PUL o PYME, aplicando el método de participación y al haber este tipo de transacción, yo debería eliminar la ganancia no realizada. Entonces, en este caso, la que está en el inventario. Es correcto. La que está en Entonces, el inventario. fíjese que el inversor A lo que hizo fue, digamos, cuenta por cobrar 50.000, venta 50.000, afectó el costo y acreditó al inventario. Pero la asociada recibió ese inventario,
registró una cuenta por pagar, vendió el 40%, donde cargó al efectivo, registró ventas, descargó el inventario y registró el costo de venta. Entonces, al cierre, prácticamente la compañía A tiene un 60% de utilidad realizada. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense bien, tenemos que hacer, la venta fue 50, el costo 33, hay un margen de 16.000. Si yo le aplico el 60% a la venta y al costo, me da lo que realmente no se debería considerar realizado desde el punto de vista de venta, costo y margen. Pero como yo participo en el 30%, aplico el 30% de lo realizado y me da 9.000 para venta, costo 6.000 y 3.000 para el margen. Entonces, para yo cumplir con la normativa, ¿qué tendría que hacer? Bueno, en este caso, una vez que ya he cuantificado eso, cargarle a ventas, acreditar el costo y acredito a la inversión 3. Y en ese contexto, digamos, vemos cómo la inversión se ve afectada por esa parte no realizada de esa utilidad y hemos eliminado, obviamente, la utilidad no realizada por el inversor en una operación de Contra la cuenta de inversión. Ahora, ¿cuándo se va a hacer esto? Bueno, cuando la asociada venda los productos, entonces revertimos la operación, ¿verdad? Pero hay que hacerlo si tenemos ese caso. Pero ahora fíjense bien, vamos a una operación de asociada al inversor. Dice que la entidad A compra bienes a la entidad B por 50.000 y tiene el 60% de los bienes comprados que no los ha vendido. La entidad B vende sus productos con un margen de el 50%. ¿Qué es lo que hizo la compañía B? Pues cuentas por cobrar 50.000, venta 50.000, costo de venta 33.334 con crédito a inventario. Entonces ella tiene en su estado de resultados venta 50.000, costo 33.000 y una ganancia de 16.000. Ella como asociada. Pero recordemos que esta empresa distribuyó dividendos, hipotéticamente tiene 10.000. En esa utilidad, que yo ya registré como inversionista, viene la utilidad que ya ha obtenido. Pero ella todavía no ha realizado una ganancia efectiva desde el punto de vista por los productos que va a vender. Entonces, ¿qué es lo que tiene la compañía del inversionado? Bueno, él registró sus inventarios, registró una cuenta por pagar, registró una venta, el efectivo, el costo, etc. Su inversión la tiene en 20.300 y su utilidad en asociada registró los 10.000 de ese periodo. Pero hemos dicho que al 31 de diciembre tiene una inventario que no ha sido realizado. Entonces, viene el margen de 16.666 que no se ha realizado totalmente, el 30%. Decimos que multiplicamos los 16.666 por el 60% y me da 10.000. 10.000 por 30%, que es la parte en que yo participo en esa inversión, entonces es la parte que yo voy a eliminar. ¿Qué tendría que hacer? Elimino utilidad por participación asociada y acredito a inversiones en B. Es al revés, no. Aquel era crédito, aquí es débito. Exactamente. Bueno, en la inversión siempre es crédito. Lo único que aquí estamos afectando la utilidad que tenemos en el resultado y en la otra, el efecto de la utilidad fue afectando por la parte no vendida, por el costo no realizado y la utilidad se fue por la inflación. Entonces, es la parte que debemos aplicar. Pero esto estamos hablando de inventario, ¿no? Sí. Que se vende. Ahora fíjense bien, ¿cómo se trata la utilidad por venta de un terreno? Ahí está. Dice que la compañía vendió a la entidad un terreno por 100.000 a la asociada en 150.000. El inversor A posee una participación del 30%. Bueno, ganancia obtenida por A, 50.000. Ganancia no realizada, 50.000 por 30%, 15.000, porque el terreno lo tiene la B y ahí lo va a tener. ¿Cuál es el efecto? Que no tenés una utilidad realizada en un 30%. Hay que eliminar la ganancia no realizada en A. Ganancia en venta de terreno 15.000, inversión en asociada 15.000. ¿Cuándo voy a revertir esto? En el caso de que la compañía B vende el terreno.
pero si no lo vende, eso va a estar ahí. Es como lo que hablamos de la revaluación del terreno. Hay un superávit, afectamos por el efecto del diferido y ahí va a estar mientras ese terreno no tenga movimiento. Esta operación se revertirá cuando vende el terreno, nada más. De lo contrario, ahí va a estar. Mientras esté no realizada, permanece. Pero hay otro efecto que Permanece la también, eliminación. sí, en la norma podemos verlo. También puede ajustarse en la medida en que el terreno se vea afectado por deterioro. Sí, el deterioro ya en manos de la compañía B puede sufrir una disminución del valor. Entonces, siguiendo el caso anterior, yo tengo una ganancia de 15.000 y la inversión asociada la afecté disminuyendo en 15.000. Pero, como dice en la normativa también, podemos ajustar en la medida en que el terreno se vea afectado por el deterioro. La sociedad B en el siguiente año registra una pérdida por deterioro de 40.000. ¿Por X razón? Ese terreno está en un lugar, ha pasado algo, ha bajado el valor de los terrenos, algo, como pasó cuando en el 18, los terrenos, ustedes saben, por Chinandega, por otro lado, los terrenos estaban con una baja tremenda porque recordemos que había amenazas pues, de que este podía ir a terreno, pues, entonces nadie se quería comprar un terreno ahí, pues, porque pudiera haber valor. Gracias a Dios eso pues pasó. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que al final el deterioro del terreno en manos de la asociada es 12.000. Entonces, ese 30% de 40.000, que fue el deterioro en la sociedad, que me corresponde a mí a 12.000, tendría que inversión en la sociedad y ganancia real. Ah, no, perdón. Aquí la ganancia en terreno con crédito a la inversión asociada, yo ya registré, obviamente, digamos, la parte de la reversión. Pero en el caso del deterioro, ahora recordemos que el deterioro, en este caso, decimos que es 40.000 por el 30% de 40, entonces, si nosotros, obviamente, tenemos ese deterioro, en el caso de la compañía, por ese 30% de 40.000, tenemos que hacer el asiento de incrementar la inversión con crédito a una cuenta que puede ser ganancia realizada en reversión de eliminación de ganancia no realizada. O sea que los 12.000 revierten los 15. Si vos te fijas, la inversión en la sociedad B fue disminuida en 15. Aquí la estamos revirtiendo en 12.000 producto del deterioro. Eso ya es parte que hay que dar una. Ahora bien, fíjate bien que los casos que le estoy trayendo es para ilustrar situaciones. ¿Qué pasa? Me está recordando al profesor Guillermo Sevilla, que impartía esta clase con ¿cómo se llamaban aquellos tomos de contabilidad? Con Finemiller. Con Finemiller. Ahora, saludos, profesor, si está por ahí presente. ¿Qué pasa si no es un terreno, sino que es un bien sujeto a depreciación? Entonces, y puse esto porque todo esto porque si yo me quedaba con inventario, seguro me iba a venir una pregunta. Y si vendo un terreno y si le venden un bien que se deprecia, entonces mejor ya lo trae, ¿verdad? Directamente. Okay. Entonces dice, la compañía vendió a la compañía una maquinaria con valor de 80.000, a la sociedad en 100.000. ¿Quién deprecia la maquinaria a 10 años? El inversor en A posee una participación del 30%. Bueno, la ganancia que obtiene el inversor A es de 20.000. ¿Cuál es la ganancia no realizada? 6.000, porque es el 30% de 20. Eliminación de la ganancia no realizada. La ganancia en venta del terreno, yo obviamente, en este caso, son 6.000 que lo cargo a la cuenta de resultados y disminuyo la cuenta de la inversión. Ahí la dejo. Pero, ¿cómo voy a hacer? Pues este es un activo que está sujeto a depreciación, entonces, ¿cuándo voy a revertir esa, valga la redundancia, esa reversión que acabo de hacer? Como la sociedad deprecia a 10 años, la maquinaria, ¿verdad? Deprecia a 10 años, el inversor va a reconocer 6.000 entre 10 años, ¿verdad?, de la ganancia, en la medida en que la sociedad deprecia el activo. Entonces, como es a 10 años, esa reversión que yo hice de esa ganancia en venta de terreno de 6.000, la voy revirtiendo año con año en la medida que la compañía va depreciando anualmente hasta que llegue a los 10 va a desaparecer. Y listo. Déjame ahí un comentario, Jessica. Sí me refiero al profesor Guillermo Sevilla, que con seguridad
está disfrutando de su jubilación y un rico café, escuchando esta excelente conferencia del profesor Porras. Correcto. Entonces, para cerrar un resumen del método de participación, recordemos que el método de participación nos dice, reconozca inicialmente al costo de la inversión. El importe en libro lo vamos a aumentar o a disminuir por la participación del inversor en el resultado u otro resultado integral de la participada. 3. Los dividendos recibidos disminuyen el valor de la inversión. 4. Las pérdidas en exceso al valor en libros de la inversión no se reconocen. 5. Las ganancias o pérdidas no realizadas provenientes de operaciones descendentes o ascendentes deben eliminarse. Y listo el método de participación con esta pasada tremendo para nuestros colegas. Muy bien. También tenemos las inversiones que le llamamos que nos otorga control conjunto. La NIF 11 y la NIF 28, la NIF Full, nos hablan sobre este tema. Sin embargo, en el caso de la NIF PYME es la 15, inversiones en negocios conjuntos. ¿Qué es control conjunto? Es el control contractualmente decidido que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el consentimiento unánime. Si usted y yo invertimos en un negocio y acordamos un control conjunto, que las decisiones importantes, relevantes, etcétera, solo van a proceder si los dos estamos de acuerdo. Por decirlo así de manera sencilla, ese control conjunto. Ahora, no necesariamente pueden ser dos, pueden ser 3 o 4 personas, pero si esas 4 tienen el control, lo importante es, el control conjunto es que las decisiones son tomadas si todos estamos de acuerdo. Si no, no se toma la decisión. Esa es la característica fundamental. Y la PYME, pues dice igual lo mismo. Yo se los dejo ahí porque es similar. Es similar. Dice, el 1 de enero del 2024, la entidad A y B, dos entidades no relacionadas, adquieren cada una el 30% de las acciones ordinarias, pagando 5.000 cada uno, que conlleva derecho de voto a la Junta Directiva de los accionistas de la entidad X. Las decisiones sobre las actividades relevantes de la entidad X requieren la aprobación de los inversores que poseen mayoría simple, es decir, la mitad. O sea, aquí hay una gran pregunta. A tiene el 30% en X, B tiene el 30%, son inversionistas que cada quien decide invertir, C tiene el 20% y D tiene el 20%. La gran pregunta es, ¿A y B tienen control conjunto? Pues no, definitivamente simplemente son inversionistas que han invertido. Allí, si usted se fija en la compañía X, A tiene o debe tener influencia significativa en X, igual B, igual C, igual D, ¿verdad? Porque tienen los porcentajes que me da eso. Pero no hay control conjunto. Ahora bien, ¿qué pasa, verdad, con los mismos datos? Que si A y B firman de inmediato un contrato para compartir el control sobre la entidad X y el contrato establece que para la toma de decisiones de las actividades relevantes de la entidad X se requiere el consentimiento de ambos inversores. Entonces, ahora fíjate bien que A y B tienen ambos 60%. Porque ya hay un acuerdo. Ya tienen ya hay un control, acuerdo. ya son los que van a liderar, por decirlo así, la empresa. Entonces, con ese acuerdo, ¿tiene A y B el control conjunto sobre X? Sí lo tiene. Y entonces, esas son las circunstancias que se dan cuando estamos hablando de inversión en un negocio conjunto y tenemos control conjunto. La aplicación de la participación, cómo medir, obviamente, mi inversión en un negocio conjunto es el método de participación similar a lo que tú. Por eso no vamos a meter el ejercicio, porque lo más importante que debíamos declarar es que hay control conjunto cuando hay un acuerdo y cuando estas personas, obviamente, se han unido para tener el control conjunto de esa empresa. Y por lo tanto, pues, definir las acciones. Muy bien. Vamos a la casi parte final, combinación de negocios. Aclaro que lo que vamos a explicar es cuando compras un negocio que sigue operando como subsidiaria y desde luego hay que hacer el primer estado financiero consolidado, porque ya tienes el control, y hacer tu estado financiero consolidado, y de ahí pues vas a ir consolidando mes a mes, anualmente, etc. Y vamos a tratar el primer estado financiero consolidado bajo lo que es la NIF, que tiene que ver combinaciones de negocio, y la 10 en el caso de la consolidación. Inversiones que nos otorgan control. Bueno,
Para el caso de la DIFUL, 3 combinaciones de negocio. Para el caso de la NICPYME, la sección 19. En la NICPUL, la 10, Estado Financiero Consolidado, y en la PYME, sección 9, Estado Financiero Consolidado. Con esas normas es que nos batimos para, debemos estar claros, para la adquisición de un negocio. Y aquí viene algo que es importante, que es lo que la norma hace ya 4 o 5 años, no recuerdo bien, hizo cambios y pone de manera preponderante lo que es que yo realmente demuestre tener el control para que yo en esa subsidiaria consolide. Porque, oíme, yo puedo tener el 70%, el 80%, que en teoría me da control, pero no tengo, ¿no? Por X razones. A lo mejor hice un contrato con otra empresa por cierto financiamiento a 10 años, pero mientras esté el préstamo, esa empresa va a tener control, etcétera. Eso se da en la práctica. Pero hablando fuera de eso, vamos a ver que la norma dice que para que tengas control, tenés que tener poder sobre la participada. Bueno, yo tengo el 60, el 70, en teoría me da poder. Exposición o derecho a rendimientos variables y la capacidad de usar su poder para influir en los rendimientos. ¿Qué se Entonces, entiende por esa exposición parte? de derecho a rendimiento, que vos, participante, tenés derechos a los dividendos, ¿verdad? Sí, dividendos que hay que retornar, son un factor importante para definir esa política de dividendos. Variaciones en el valor de los activos. Obviamente, cualquier variación que tenga los activos, ganancias por instrumentos financieros, aunque vayan a la cuenta temporal en el patrimonio, superáis por revaluación, pues tenés obviamente derecho a todas esas cuentas que van al patrimonio. Derechos contractuales o pagos de servicios. Si la empresa tiene un contrato con tercero que genera ingresos adicionales, etcétera, pues son parte de la operatividad y vos tenés derecho a participar. Y desde luego, flujos de caja residuales. Todos los flujos al final sobrantes que te quedan para la compañía, pues obviamente vos podés, obviamente, tener el derecho de participación en la empresa de definir esos dividendos y cuánto los dividendos que va obviamente a repartirse. Entonces, en la norma ahí está, hay párrafos adicionales que explican un poco más la parte. Lo importante es que tenés que estar claro de que vos tenés control. Entonces, dice la NIF sobre adquisición de una entidad. Una entidad determinará si una transacción o suceso es una combinación de negocios para aplicar, obviamente, la medición de los activos adquiridos y los pasivos que se asumen. Entonces, ¿qué dice la NIF sobre adquisición de una entidad? Dice el párrafo 4 que una entidad contabilizará cada combinación de negocios mediante la aplicación del método de adquisición. Ese es el nombre. Y las pymes dice que todas las combinaciones de negocios deberán contabilizarse aplicando el método de adquisición. Aquí, en las pymes y en las NIF hay aproximadamente unas 12 diferencias, pero son puntuales que se aplicarán después de las circunstancias de una compra, si yo soy una pyme o una NIF. Ahí hay que aclarar que una combinación combinación de negocios no es igual a una fusión de negocios. Está dentro, pero el nombre técnico es combinación de negocio cuando vos adquirís otra empresa para manejarla como inversión, ¿verdad? Obviamente, la empresa sigue separada, o también vos compras una empresa y la absorbes, es una fusión por absorción. Sí. También está dentro de la parte de combinación de negocios que la vamos a ver al final. Fusión por intereses, creo que le llamaban la Batíamos PCA, ¿verdad? Sí, correcto. Fusión por intereses. Correcto. Entonces, ¿Me dejas leer un poco ahí también para nuestros amigos? Saludos, Marvin Suárez. Claro que hay certificado por 2 horas o por 1 hora, porque no sabemos. va a ser como 2 horas. Como 2 horas. Para Henry, fríamente pensado, dice el socio, mira a la empresa como un producto que le producirá rendimientos futuros. Nada más, probablemente la empresa le está generando los rendimientos esperados y también puede tener otro negocio. Bueno, el objetivo de tener negocio, Henry, ¿verdad? Es tener utilidades, a menos que sea, ¿verdad? Una entidad USFL sin fines de lucro. Déjame ver, yo quería mandar saludos también, aparte de Marvin,
a José Nicasio, a Carlos Cepeda, y también agradecer a cada uno de ustedes que nos han estado dando esos saludos cariñosos, ¿verdad? Están aquí presentes con nosotros. ¿Qué dice don Noel ahí? Palabra clave, conjunto. La verdad que fíjense que hace poco yo estuve dictando una charla sobre lo que eran las adquisiciones, las fusiones, ¿verdad? Y las inversiones conjuntas desde el aspecto legal, que de pronto podemos unir esta charla, ¿verdad? La parte legal con la parte contable financiera que nos está compartiendo el profesor Porras. Saludo a Oscar Calero, Uber Zelaya, excelente presentación, muchas gracias. Dice Ana María, saludos Ana María, necesitará ser estratégico, dice, cómo tener los asesores pertinentes. Contactar esos consejos de sus asesores personales con los asesores de la empresa. Sin embargo, dice, el resto de socios debe conocer el currículum de su socio mayoritario inexperto o aún peor, bajo conocimiento intelectual. Bueno, la verdad que una cosa, ¿verdad, Ana María? Es la teoría que nos comparten los libros, ¿verdad? Cuando ya hablamos de los seres humanos y entramos en ese conjunto de relaciones que hay en las sociedades, pues ahí hay unos tiras y encoges que uno debe de tener en cuenta, ¿verdad? Aquí está nuestro conferencista. Había una pregunta, ¿o no? No, estaba comentando, Ana María también comentó, ¿verdad? Y yo pues estaba tratando de que creo que coincidimos bastante, ¿verdad? Fíjate que esto de los asesores, ¿verdad? Hay quienes escuchan a los asesores y también hay otros que no sé para qué tienen asesores porque no los escuchan. Eso se da en la práctica, ¿verdad? Y nosotros que ya tenemos un par de años de andar en esto sabemos, ¿verdad? Que a veces un consejo es bien recibido y también yo he aprendido que los consejos siempre hay que cobrarlos. Claro. Porque cuando da un consejo gratis la gente no lo aprecia. Fíjate que ¿verdad? No voy a generalizar, pero a veces sucede. Solo quiero hacer un comentario que lo que es la parte de gobierno corporativo, existen diferentes comités, que son los comités que como parte del gobierno corporativo es para ayudarle a la empresa, a la junta directiva, a salir adelante, Sí. porque la junta directiva son gente ocupada, etcétera, etcétera. Y un aspecto importante, por hablar del comité de auditoría, que muchas veces lo forman parte de accionistas, ¿verdad? O miembros de la junta directiva, según, pero empresa, dependiendo de su giro, no voy a decir contrata, sino que hacen participar como un director externo del comité. Obviamente lo que tiene derecho es a su dieta, nada más, ¿verdad? A alguien experto, por ejemplo, en riesgo, porque a lo mejor la empresa maneja muchas situaciones riesgosas y dentro del comité es necesario que esté una persona que maneje la cuestión de riesgo para que le ayude en el comité como asesor, digamos. En el comité de auditoría, por ejemplo, alguien que sepa de lo que es la relación del auditor externo, el auditor interno, la parte impositiva, las normas internacionales, para que cuando se den reuniones, el auditor externo esté poniendo algo, el interno algo, pues las personas del comité, que son miembros de la junta directiva y no conocen muy bien, pues este director ayuda a aclarar esos conceptos. Entonces, si ustedes revisan la parte de gobierno corporativo de empresas norteamericanas, prefieren, aparte de tener 2 o 3 directores que son parte de la directiva, 3, 4, 5, pero en aquellas situaciones que se necesita tener un conocimiento especializado. Porque si nosotros somos los directivos de la empresa, solo nosotros nos quedamos allí, nosotros no dominamos, tal vez dominamos el negocio como tal, ¿verdad? ¿A qué nos dedicamos? Pero no sabemos de NIM, no sabemos de auditoría, no sabemos de riesgo, Sí. entonces tenés que incorporar. Entonces, que los bancos, ¿verdad? Exacto, los bancos acá en Nicaragua tienen muchas cosas. Entonces, es importante eso de decir, hey, si yo tengo a alguien, es para escuchar. Porque si no, entonces, ¿para qué lo tengo? Sería... Ok, fíjense, en esta parte importante que vamos a ver, esta parte final que ya va, dice que el párrafo 5 requiere que identifiquemos al adquiriente, es decir, quién es el que compra. La fecha de adquisición es importante porque a partir de ese momento es donde vos ya
se supone que comenzás a ejercer el control y es la fecha para tu consolidación, etc. Reconocimiento y medición de los activos identificables. En una combinación de negocios hay un due diligence y parte del due diligence es que la firma especialista o algo te dice, aquí están los estados financieros a valor en libros, activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Y en una columna, los valores razonables de los activos. Algunos coinciden, otros no. Por ejemplo, la caja, efectivo en caja, eso no tiene variante, pues, efectivo. Cuentas por cobrar, puede ser que vos tengas 5 millones, pero el análisis de due diligence llega a determinar que hay una serie de cuentas atrasadas y que no las tenés como deterioradas. Y entonces, al cuantificarlas, te dice, para fines del estudio, el valor razonable son 4 millones. Ve, aquí tenés inventario por 8 millones, pero ahí tenés unos repuestos, unas cosas que suman 1 millón. Eso ya está obsoleto, no tiene el valor razonable, 7. Ah, mira, aquí tenés un terreno, pero ese terreno que tenés 7 millones, realmente el valor es 10 millones. Y entonces así se determina, ¿verdad?, los valores razonables del activo y el pasivo. Te lleva a un valor de patrimonio neto ajustado. Ajustado, que es, digamos, a valores razonables. A valores razonables. Entonces, ¿qué más podemos indicar con el párrafo 15? Bueno, que reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancia por compra en términos muy ventajosos. Que al comprar un negocio o vos pagas más, en algunas circunstancias podés pagar menos. Eso es término ventajoso, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues, vos pagás más, pero puede ser en una compra por X razón que pagues menos del valor razonable de los activos. Entonces, la pyme igual, aunque está en el párrafo, te dice casi similar. Como decía al inicio, en las pymes metemos los costos de haber incurrido en esto, en la NIFUL, eso se va a ganar. Pero son puntualizaciones, que en este caso no lo hemos puesto para que se mire la parte fundamental, pues que están casi hermanadas las dos. Fíjense bien, entonces, para cerrar esta parte importante. El 2 de enero del 2024, la entidad A adquirió el 90% de las acciones ordinarias que conllevan derecho a voto en la asamblea de accionistas de la entidad B. ¿Por cuánto? 20.000 en efectivo y contrató a la entidad B a partir de esa fecha. Yo puse 20.000 en efectivo por el ejemplo que vamos a dar, pero en la vida real esos 20.000 puede ser. Aquí te doy 5.000, 5.000 en efectivo te lo voy a pagar a 24 meses, te voy a dar 5.000 en acciones de mi propia empresa, te voy a dar un activo intangible que es una marca, te voy a dar un terreno, todo eso es el valor de la prestación, según lo que armen, obviamente, en la negociación el comprador y el vendedor. Aquí he puesto un valor de 20.000 en efectivo. Control por tenencia de acciones. La controladora A tiene el 90% de la subsidiaria y hay un 10%, que es lo que le llamamos accionista minoritario. Si aquí la norma le llama parte no controladora. Es decir, son los accionistas, obviamente, que no es parte del grupo, etc. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que al adquirir, yo voy a tener que hacer un estado financiero consolidado con las cifras de la compañía A y B, hablando de una combinación. Ahora bien, vamos a ver, ojo, por favor, vamos a ver de una manera, cuando son talleres o algo, se explica un poquito más diferente, pero aquí es una conferencia así abierta que la vamos a hacer un poco, que llegamos a lo mismo, pero para que vean que una forma más puntual. Entonces dice, suponiendo que ya compré la entidad por los 20.000. Para consolidar dice que, primero, hay que combinar los estados financieros de la controladora y subsidiaria, línea por línea, agregando las partidas que representen contenido similar. ¿Qué significa esto? Yo agarro los estados financieros de A y B y los sumo. Ahí tenemos el total. Listo. No tengo otro paso que hacer más que cumplir el que me acaba de decir. ¿Verdad? Listo. Tengo el total de la cifra de los dos. Segundo paso, eliminar el importe en libros de la inversión en subsidiaria junto con el patrimonio de la subsidiaria. Bueno, entonces, ¿cuánto pagué yo? 20.000. Acredito en una hoja de Excel, ¿verdad? Esto es extra libro,
a la inversión para que quede en cero. Eso es importante, ¿verdad? Aclarar que una Sí, hoja de trabajo, sí, como claro. lo estudiamos en la universidad. Exactamente. Igual, sí, ok. Y cargo al capital social y la utilidad acumulada de debe. Ya cumplí con ese paso. 3. Considerará la participación no controladora, ¿verdad?, de ser caso. Bueno, ¿cuánto es la no controladora? El 10%, porque yo adquirí el 90%. La norma, ¿qué dice? ¿Qué porcentaje dice la norma? ¿Establece algo? No, es que la parte no controladora es la Ajá. parte que vos no adquirís. Ajá. O sea, si vos compras el 70%, la parte no controladora es 30. El 30. Si vos compras el 80, la parte no controladora es 20. Si vos compras el 90, la parte no controladora es 20. Ok, De la diferencia. La diferencia, ok. Entonces, en el caso hipotético, Te cuento, ¿verdad? Déjame aclarar algo. Te cuento que cuando te escucho también estoy pensando en la parte legal, ¿verdad? Y entonces ahí hay también alguna diferencia de cómo lo puede ver uno legalmente y cómo lo puede ver contable y financieramente. Hay una si diferencia. pudiera haber realmente. alguno ahí, correcto. Tenemos entonces, a manera hipotética, que los valores razonables, en este caso, solo la propiedad, planta y equipo, se fue a 14.000 en vez de 12.000. O sea, 2.000 de incremento en el valor razonable de los activos. Entonces, ¿cuánto es, para saber yo cuánto es el monto de ese 10% que es controlado? Yo agarro lo siguiente. ¿Cuánto es el valor razonable de los activos? 20.000. Pasivo, 4.000. ¿Cuánto me queda? 16.000. Ok. Ahora bien, voy para acá. Parte no controladora, 16.000, que acabo de determinar que es el valor de los activos netos a valor razonable, o el patrimonio, pues, a valor razonable, por el 10%. Multiplico y me da 1.600. 1.600 es la parte no controladora, que son de los minoritarios, por decirlo así. Entonces, hay que eliminarlo. Hago el crédito ahí. Pero alguien puede estar pensando, profesor, pero si todo es por partida doble, ya vamos. Cuando hacemos taller, se arma todo, pero ¿qué le estamos metiendo esa parte? Participación no controladora. En el patrimonio, 600, porque la parte no controlada en el patrimonio, e inclusive en los resultados, debe mostrarse cuánto le pertenece a los no controlados. ¿Por qué? Porque cuando vos ves eso, vos decís, bueno, esta empresa de ese patrimonio, los dueños son el 90%. Pues. Sí, sí. Y en los resultados, si ganaste 1.000.000, pues 1.000.000 y este tiene el 10%, pues lo de él es 100.000 pesos. Pues. Es muy importante, es muy importante. Sí. Muy bien. Entonces, estamos siguiendo los pasos y ya he registrado la parte no controladora. Fíjate bien, considerará los ajustes por los valores razonables de la subsidiaria. Bueno, ya dijimos que 14.000 versus 12 había un incremento en la propiedad, planta y equipo por 2.000. Bueno, pongo ahí. Estoy en la hoja de Excel. 5. Eliminará transacciones intergrupo. Vamos a inventar que en esta compañía tenía una relación usando y ahora que ya la compró, ¿verdad? Ya se vuelve saldo entre partes relacionadas. Hay que eliminarla de la cuenta por cobrar y la cuenta por pago. Así es. Eliminado. 5. Reconoceré una plusvalía o ganancia en compra según sea el caso. Si yo pago más de ese valor que determinamos, razonable, entonces estaría ante la posibilidad de activos intangibles. En la vida real puede ser en una empresa una lista de clientes, puede ser un programa de fidelidad, puede ser una marca o la compañía. Eso ya lo dicen los del estudio. Aquí no hemos puesto eso, nos quedamos con plusvalía. Entonces, si ustedes ven ahorita, colega, el debe dice 16.400 y el haber dice 22.000. Tenemos 5.600. Si ya no hay más operaciones, pues, sino que ya están todas, ahí está la plusvalía. Entonces vengo yo y digo, pues esta es la plusvalía y ya cuadré mi hoja y mi consolidado. Pero un colega puede decir, pero eso lo cuadramos al martillazo, al bolsazo, y lo estamos haciendo a cuadratura. Ahí lo acabamos de hacer así. ¿Pero para qué lo hacemos así? Para mostrarles que hay que verificar esos 5.600 conforme a la norma. ¿Y cómo lo verificamos? La plusvalía es igual a la contraprestación transferida
a la parte no controladora, menos el 100% del valor de activos netos identificados. Entonces, 20.000 más el 10% de 16, menos 16.000. Plusvalía, 20.000 más 1.600 menos 16. Hacemos la operación 21.600 menos 16, 5.600 es plusvalía. Claro que cuando estamos en un taller, todo se cuantifica y se hace una operación de un solo. Pues, excelente, pero me queda bien claro. La idea es Me para queda eso. bien Y claro, entonces gracias. ya tenés los estados financieros consolidados. Entonces, hubo otro aspecto importante, que las fechas uniformes para la consolidación de estados financieros es importante concluir pues que cierran en el mismo periodo. Si no cierran en el mismo periodo, hay 3 meses de diferencia que puedes tener ahí. Pero obviamente lo ideal es que las fechas sean uniformes y las políticas contables uniformes, ¿ya? A menos que hay solo un par de rubros que no están alineadas con la subsidiaria, o a lo mejor es la subsidiaria NIF y la otra es PYME, como se habló, pero es fácil hacer el ajuste. Si no, si hay muchos elementos que tenés que ajustarlo a las políticas contables para que puedas consolidar, y eso pues lleva mucho tiempo, y no consolidar, pues obviamente pues no podrías consolidar. La función por absorción, ¿cómo es? Bueno, el 1 de enero del 2024 la entidad A adquirió el control de B mediante la fusión por absorción pagando 120.000. Es decir, compro la empresa, pero le incorporo ya mi registro. Ahí hay aspectos legales, aspectos de impuestos, etcétera. Es todo lo que va a hacer, porque la empresa que ha sido, pues tiene que notificar que ha cesado operaciones por fusión, etcétera. Ya el fisco hay que ver. En estas actividades de fusiones siempre hay un pasivo contingente que en la vida real que he visto yo, por ejemplo, cuando un grupo de empresas grandes aquí en Nicaragua, la compañía internacional que compró les dijo, como no han sido revisados en los últimos años por el fisco, ¿verdad? Hay una contingencia. Hay una contingencia. Yo les voy a retener X monto del valor que yo le estoy pagando por la compra. Transcurrido 3 años, no viene a revisar, no hay nada, no hubo nada, ningún problema, yo le regreso el monto. Que debería de ser el tiempo de prescripción. Sí, correcto. Debería ser el tiempo de Así prescripción. sucedió en la vida real. Así, ahora, si yo le retuve 1.000.000 de pesos, vamos a suponer, y llegó el fisco, revisó, y me hizo un reparo de 500.000, pues la compañía pagó y le regresa a los accionistas solo 500. Así es, estamos de acuerdo. Entonces, en este caso hipotético, ahí tenemos las cuentas de cuentas por cobrar, inventario, propiedad, plantilla, equipo, marca. En estas compras se identifica que hay una marca. Hay activos intangibles que la propia empresa que los produce no los puede registrar porque está prohibido por la norma de la ley 16, por las circunstancias que dice la norma. Pero cuando uno compra una entidad, sí puede asignar a estos activos intangibles si hay valores de acuerdo con la entidad. Ahora fíjense bien en rojo, pasivo contingente. Alguien ahorita que me escucha, profesor, pasivo contingente, eso no se registra, porque no hay todavía ni una cuantía ni hay un valor correcto. Pero fíjense lo que dice ahí, pasivo que se venía revelando en la compañía B y que a la fecha de adquisición representaba ya una obligación de sucesos pasados y su valor razonable pudo medirse con fiabilidad. Entonces, al momento de hacer la compra, yo tengo que cumplir con ya la normativa. puede tener una cifra. Entonces, aquí, fíjense bien, la norma en la NIF 3 te dice, la adquiriente reconocerá en la fecha de adquisición un pasivo contingente asumido en una combinación de negocio si es una obligación presente que surge de sucesos pasados y su valor razonable puede medirse con fiabilidad. Pero la NIF, por otro lado, que tiene que ver con la 37, la probabilidad de pago, etcétera, es una probabilidad alta que va. Pero mira lo que dice el párrafo. Por ello, dice, en contra de los pasivos 14B, 23, 27, 29 y 30 de la NIC 37, la adquiriente reconocerá un pasivo contingente asumido en una combinación de negocios a fecha de adquisición, incluso, dice, cuando no sea probable que para cancelar la obligación vaya a requerirse una salida de recursos que incorpore beneficios. No sea probable, o sea,
que básicamente en la comunicación, con que ya sea una obligación por suceso pasado y tenga un monto, ya hay que registrar. Que si ese monto, la probabilidad es alta o mediana de pagar, como lo exige la NIF 37, la NIF 3 obvia eso y te dice registrar. Por eso es que hemos puesto el caso. Dice que la NIF PYME igual habla que en el caso de pasivo contingente, su valor razonable puede ser medido con fiabilidad. En ese caso, tenés que registrar el pasivo contingente. Entonces, finalmente, la empresa A absorbe a la empresa B, que es la absorbida, y A incorpora en su estado financiero todas las cuentas. Pues yo en mi vida real, por, por Dios, por el Señor que me ha regalado eso, he visto algunos de este tipo de operaciones en la vida real incorporadas y todo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la compañía B desaparece, ¿verdad? Y ahí queda incorporado los estados financieros, o la cifra, pues, y B cierra y hace todas sus diligencias ante la autoridad fiscal, la DG, etc. Y entonces el asiento contable, cuentas por cobrar, inventario, propiedad de equipo, la marca, cuentas por pagar, pasivo contingente, efectivo 120.000 y en rojo, ganancia en compra, porque pagamos 120.000 por esta empresa, pero acordate que todos los activos menos pasivos son 140.000, entonces tenés una ganancia por compra ventajosa, es decir, pagaste del activo neto, entonces ahí registras esa ganancia. Y con eso ya queda incorporado en la compañía A todas las cuentas y ya la compañía A seguirá operando normalmente. Nada más que incrementó sus cuentas por cobrar, incrementó a lo mejor el efectivo, los inventarios, la propiedad, plantilla y equipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la cuenta? Ganancia ventajosa. La dice sí, tenés una ganancia por compra ventajosa. Por compra ventajosa. Ganancia por es comprar a un valor, ¿no?, de lo que vale por circunstancias. En otras palabras, poniéndolo en el lenguaje nicaragüense, dice, mira, fulano y tal se quiere ir a no sé dónde, su casa la tiene ahí, vale normalmente 40.000, 50.000 dólares esa casa, la está dando en 25, porque tiene necesidad de comprar, en condiciones normales, esa casa vos pagas 40.000 dólares. Eso sucede en los negocios, ¿no?, ¿verdad? Al final pagaste, en este caso, 20.000 córdobas de menos, que es una ganancia que tenés que recuperar. Excelente. Entonces, colega, con esto he compartido pues estos elementos de inversiones en asociadas, negocio conjunto y el estado financiero de consolidación, enfocando a todos aquellos aspectos donde NIF y PYME es prácticamente pues similar, y lo importante era compartir pues estos aspectos contables y teóricos de la norma para llevarlo a la grata atención de los colegas. Y si se me olvidó con lo de Luis Chávez, me gustó tanto su conferencia, yo estuve platicando con él casualmente con la parte del pasivo contingente, porque él lo habló porque allí se supone pues, que hay gente que llega a esas conferencias que saben, pues, ¿verdad? Y solo ratifican, ¿no? Él nos comentó a fondo lo del pasivo contingente. Entonces, platicando, decía, sí, pero el pasivo contingente se da porque cumple ya los requisitos que mencioné. Entonces yo agregué pues muchas cosas allí porque para hacerlo pues un poco más dinámico y con información, pero tomé de base pues lo digo porque hay que darle el mérito al que tiene. Él hizo esa ponencia, ya esa la tiene todo el que participó, ¿no? En esta cumbre, ¿verdad? Es material de uno, pero siempre uno reconoce a la persona que hizo esa presentación, aunque vos le hagas modificaciones, etcétera, para adecuarla un poco más a otro contexto, ¿no? De donde va a ser tu congruencia. Entonces, colega, con eso, pues, hemos concluido la parte de... Hay algunas preguntas todavía, algunos comentarios. Quisiera en principio, pues, si en algún momento Luis Chávez tiene la oportunidad, ¿verdad?, de ver la presentación que va a estar en el canal de YouTube del colegio, mandarle un saludo. Luis siempre está compartiendo información, ¿verdad?, actualizada, pues, un gran colega latinoamericano. Saludos, Luis, un abrazo, un fuerte abrazo. Ahí tienes algunas preguntas, las leo. Dice Paul Martín Rayo, en el caso que los socios de la controladora ceden la inversión a la subsidiaria,
la inversión se llevaría al gasto, pregunta. Y para revertir el aporte de los socios de capital se llevaría al ingreso, según la NIC 28. Vamos a la primera. Como dice, los socios de la controladora ceden las acciones A la subsidiaria. subsidiaria. Ajá. Es una operación que ya la hemos visto La práctica. en la vida real, no es muy, es decir, tanto se dice en lenguaje nicaragüense, la mamá como la hija son inversores, digamos, es decir, Ajá. este es inversor acá y esta también es inversora en su controladora. Eso, recordemos que las acciones, yo como accionista, cedo a la subsidiaria, esa es una enajenación de acción que está a la luz. Yo no soy especialista fiscal, pero bueno, tenemos algunas cosas de ese tipo de conocimiento. Bueno, eso genera una retención del 15%. Yo la estoy dando por compra o no, al final es una enajenación y también debe estar fundamentado con una valoración de esas acciones para demostrar a la autoridad fiscal cuál es el valor que se determinó, ¿verdad? Y obviamente el fundamento para la retención. Para el 15. Para ahí. Entonces, el que la vende o la cede un socio, esa es una cuestión particular de él, ¿verdad? Ahora, vamos a la compañía subsidiaria, o la otra pregunta era si la compañía cedía, no sé cómo, tal vez me aclaraba la otra parte, que si era la... Allá dice, arriba dice, y para revertir los aportes, debería decir, ¿verdad? Los aportes de los socios del capital se llevaría al ingreso, según la NIC 28. No sé si está hablando de aportes que estén en el patrimonio. Ah, no, si, tal vez si reformulas un poco, Paul, no sé qué son, sin duda. Ah, ahí está, si no son acciones, sino que son aportes de capital. Los aportes de capital, cuando se hacen en una empresa, tienen que definir cuál es el objetivo y cuál es la base de ese aporte. Porque si yo te digo, aquí voy a aportar a la empresa por ayudarle a salir adelante, etcétera, pero ese aporte me lo vas a devolver. Entonces, ese es pasivo. Es pasivo. Ahora bien, si yo hago el aporte para fortalecer el patrimonio y en el futuro ese aporte se va a capitalizar en acciones, entonces esa parte va a pasar al capital social y el que lo aportó le va a dar su parte en acciones. Sí, así y esa parte, hasta ese momento, pues nos causa digamos, entiendo yo, una cuestión fiscal porque esa es una compra al final de acciones. Sí. Compra al final de acciones. Sí. El problema se da muchas veces, he escuchado a los expertos, cuando hay un pasivo y ese pasivo pasa a aporte de capital, ¿verdad? Que se deja allí, según algunos tributaristas que me han comentado, esa parte de las autoridades fiscales dicen que contablemente la pasó al patrimonio de aporte para fines fiscales, ese es un ingreso que debe estar declarado en la empresa. Pero ya esa es una cuestión fiscal, es una cuestión, ¿verdad?, que hay que afinarla con los especialistas de impuestos y de la normativa. Pero desde el punto de vista financiero, el aporte que yo haga debe de tener un fundamento. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque no puedo aportar y decir, ahí aporto 1 millón y ya me quedé ahí. Sí, sí. ¿Qué va a pasar con ese millón? Tiene que quedar con nombre y apellido. Y no solo, Paul, yo podría agregar a la explicación amplia que ha dado el profesor, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, ¿verdad?, con esos aportes, porque vienen a diluir el capital. Y cuando diluyen el capital, cambian las proporciones de los accionistas mayoritarios y los minoritarios. Normalmente el minoritario se hace más minoritario. Chiquito, así es, ¿no? Eso es lo que busca esa estrategia, ¿verdad? Se ven finanzas avanzadas. Sí, que aportás y si luego te van a dar capital, pues obviamente sí, hay dilución de los pequeños. Así es, el pequeño se hace más pequeño a menos que pueda subir la parada y decir aquí y equiparar, ¿verdad? Correcto. Para que se mantenga una correlación de poder, porque al final de cuentas hay lucha de poder. Sí, así, ¿verdad? Eso no. Leutin, salude, Leutin. David, mi hermano.
Ya mandaron el link, ya estamos por pedir el almuerzo. Alejandro, ¿verdad? Dice nuevamente, ¿qué pasa con los aportes? No sé, lo vi bien rápido ahí, no se perdió. ¿Qué pasa con los aportes y que los accionistas deciden trasladarlo a las pérdidas acumuladas? Es decir, los accionistas asumen las pérdidas a través de sus aportes adicionales. Ese es un propósito, fortalecer a la empresa. Entonces, ese aporte que se dio puede trasladarse a las pérdidas para propósito de disminuir las pérdidas acumuladas. Se ha visto en algún informe y firma han validado pues esa operación. Hay otros que pudieran tener otro criterio. Tiene razón ahí, Alejandro, en el sentido de que si te come los 2/3 prácticamente, el código te restringe, ¿verdad? Sí, te restringe. El 66.66%. Sí. No, y el artículo creo que dice que está en un estado de solución técnica, a menos que los accionistas puedan aportar. Entonces, si yo aporto para fortalecer a la compañía y disminuir, pues, ese es el propósito. Claro, es mejorar su situación. Pero también es importante ver si eso con los especialistas no tiene implicación fiscal. Siempre, porque si tuviera, ¿verdad? Habría que cumplir con esa parte fiscal si hubiera. Si no, yo entrego y disminuyo. En otras situaciones, el superávit por revaluación, recordemos que el superávit por revaluación tiene un valor. Y las pérdidas acumuladas, hemos dicho que una vez que ese superávit ya está libre, pasa a ser parte de las utilidades o pérdidas acumuladas. Entonces, si yo tengo 1.000.000 de pérdidas acumuladas y tengo un superávit, por decir algo, de 1.200.000, y yo ya lo puedo usar y lo paso a la pérdida acumulada, ya me quedarían 200 positivos. Sí. Por esa operación. Por la operación. Ahora, recordemos que en la parte impositiva de un superávit por revaluación, si el activo que fue objeto del superávit se depreciaba, pues todos los años la parte que se depreciaba por el incremento de la revaluación que está conectada al superávit, todo eso vos lo conciliabas año a año para pagar bien el impuesto. Entonces vos pagabas bien tu impuesto. Una vez que ya se acabó totalmente, ya el superávit va para allá, porque cada año vos pagaste bien tu impuesto, porque vos no te puedes deducir como depreciación el incremento de revaluación de un activo. Tenés que conciliar. Sí, ahí está Elías, saludos, Elías Martín Extraña, gracias también, hermano, por tu saludo. Sección de preguntas, hay algo, Marvin quiere, lo que pasa es que metiste bastante impuestos, Marvin, ¿verdad? Pero si quiere, profesor, algún comentario a la pregunta de Marvin. Dice, en la venta de un bien inmueble de una empresa se determina un excedente por ganancia de capital. ¿Este estaría afecta a la retención ISR del 15% o se pagará ISR anual como utilidad por renta neta? Ahí te había puesto una explicación bien amplia, ponésela ahí, la puso Henry Castellón te dio una explicación bien amplia sobre eso, ¿verdad? Por eso no hice ningún comentario ahí. Más arriba creo que está ahí, Henry le tiró como un cartel y le dio la base legal. Un poquito Henry Castellón decía, un poco más arriba. Okay. Ahí tiene, ¿verdad? Para la pregunta de donaciones, decía, hasta el equivalente de un 10% de la renta neta calculada antes de ese gasto, por transferencia a título gratuito, donaciones efectuadas a favor del Estado. Y había otra explicación ahí que Henry te la había abordado, ¿verdad? Recordemos que conforme a la ley, todos aquellos activos o bienes inmuebles que vos vendás y que están sujetos a inscripción, dice la ley, ¿no? Aplica la tabla. Aplica la tabla del lugar 7. Ahora, si hay un activo que no te aplica la tabla, tipo de oficina o algo, esa ganancia está en otros ingresos y va con el 30%, ¿no?
en el caso que fuera un escritorio, qué sé yo, un mobiliario de equipo. Pero todo lo que tiene que estar sujeto a inscripciones, Es la es la tabla que va del 1 al 7. del 1 al 7, Del 1 sí. al 7 conforme punto, pues. Ok, ahí hay que tener cuidado, pues la vez pasada había el caso de alguien y llevó a la utilidad de operación el excedente que obtuvo en la venta, o sea, la ganancia, lo que antes llamábamos ganancias extraordinarias, lo llevó a los resultados y le disparó y después no hallaba qué hacer el empresario, ¿verdad? Con todo Y eso. acordemos que esa es Eso hay que tener una mucho intención cuidado. definitiva Sí, y hay que que tener esa mucho ganancia cuidado. no entre. Exacto, que no debería de entrar. Porque es definitiva. No debería entrar. Bueno, con esto finalizamos. Quisiera sumarme, ¿verdad?, a las felicitaciones que le han hecho nuestros colegas al maestro Porra, ¿verdad? Nos vamos más claros y también llevamos algunas situaciones que hay que ir a investigar, ¿verdad? Y ampliar más, pues en 2 horas hemos hecho bastante, o has hecho bastante en aclararlo, ¿verdad? Que es lo que normalmente vemos en un semestre cuando miramos contabilidad superior. Sí. ¿Verdad? Gracias a todos por su tiempo, por su paciencia, ¿verdad? También gracias al colegio por darnos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Saludo a todos nuestros amigos y colegas. Tus palabras de despedida. Bueno, gracias por la atención a todos los colegas. Espero que haya servido, ¿no? Muchas veces cuando damos conferencias, me recuerda lo que comentó un gran expositor que conocí allá por uno de los países de América del Sur. Es difícil llenar las aspiraciones de todos al 100% como conferencista, pero con que tengas arriba del 50, decía él, era, en términos generales, es buena cuota, ha contribuido, etcétera. Yo creo que estos son aportes que hacemos. Aquí por esta mesa pasan muchos colegas y yo creo que son aportes para contribuir pues a los conocimientos de todos y cada uno de nosotros. Yo siempre que hay conferencias o algo, no tengo problemas, siempre me conecto porque lo más importante es que esta vida no se deja de aprender. Siempre hay algo y se ve, sí. A lo mejor no es que estaba equivocado, pero entendí alguna cosita, no tan bien, y con esa persona explicando ya uno logra tener, ¿verdad? El concepto correcto, aplicable. Así que esperemos pues que en un futuro, pues, porque ya viene fin de año, podamos estar compartiendo otros temas allí para cumplir con esa función del colegio de aportes a la profesión gratuito, que en este caso van a significar 2 horas que el que estuvo va sumando para sus 40 horas anuales. Para sus 40 horas anuales y sobre todo también para la vida, porque necesitamos estar actualizando el conocimiento, Cornelio, ¿verdad? Para los que andamos pues de manera independiente, los que están de docente o los que trabajan para una empresa. Definitivamente el inventario que tenemos nosotros es el conocimiento y ese conocimiento hay que actualizarlo. Ahora, la conferencia la tiene José, porque también está para distribuirla o entregarla, ¿verdad? No hay ningún problema. Y no me queda más que darle las gracias nuevamente y desearles, pues, que ya estamos a fin de año, una Navidad que la pasemos bien y esperando que el año 2025, pues, nos sea fructífero con salud y trabajo. Estamos cerca, discúlpame, pues, no nos queremos ir, pero estamos cerca ya de la asamblea de fin de año, ¿verdad? Aquí nos vamos a ver con los colegas ahí para platicar un rato también y además de cumplir con ese deber de venir a confraternizar un rato. Confraternizar un rato. Correcto. Saludos a todos, el Señor nos bendiga.